Tema 6. Movimiento estacionario y unidireccional de líquidos, parte 2. Corriente de Couette. En la corriente de Couette tenemos el movimiento de un líquido entre dos placas planas paralelas separadas por una distancia h. La placa inferior está fija y la superior se mueve con velocidad v. La corriente de Couette es un movimiento bidimensional y por tanto las cosas no dependen de z, solo van a depender de i. Además, el gradiente de presión reducida es igual a 0. El movimiento del líquido no se produce porque haya una diferencia de presiones entre la entrada y la salida, ni porque haya una diferencia de cotas entre la entrada y la salida. Se produce porque la placa superior se mueve con velocidad v. Que el gradiente de presión reducida sea 0 implica que mu derivada segunda de v sub x con respecto de i también es 0 y por tanto v sub x es igual a a por i más b, donde a y b son constantes. ¿Cómo las determino? Pues mediante las condiciones de contorno. Sobre la placa inferior, i vale 0 y la velocidad vale 0, es decir, b es 0. Sobre la placa superior, la velocidad vale v y por tanto a por h más b ha de ser igual a v. Es decir, a es igual a v entre h. De esto se deduce que la velocidad de Couette es igual a v entre h por i según E sub x. Si queremos calcular el caudal por unidad de longitud transversal, calcularemos la integral entre 0 y h de v sub x diferencial de i, es decir, integral entre 0 y h de v entre h por i diferencial de i, o lo que es lo mismo, v entre h i al cuadrado partido por 2 evaluado entre 0 y h. Esto resulta v por h entre 2. El perfil de velocidades de la corriente de Couette es un perfil triangular y el caudal por unidad de longitud transversal es el área de este triángulo. En la corriente bidimensional de Hagen-Poiseuille tenemos el movimiento de un líquido entre dos placas planas paralelas fijas separadas por una distancia h. Es también un movimiento bidimensional y por tanto las cosas no dependen de z, solo dependen de i. El gradiente de presión reducida en este caso es igual a una constante, no es 0. El movimiento del líquido no es debido al movimiento de las placas, es debido a una diferencia de presiones entre la entrada y la salida o a una diferencia de cotas entre la entrada y la salida o a ambas cosas. El gradiente de presión reducida es igual a mu derivada segunda de v sub x con respecto de i e igual a una constante. Por tanto, la derivada segunda de v sub x es igual a 1 partido por mu gradiente de presión reducida. Integrando una vez, obtenemos que la parcial de Vx con respecto de i es igual a 1 partido por mu gradiente de presión reducida por i más una constante a. Integrando otra vez,
obtenemos que v sub x va a ser igual a 1 partido por mu, parcial de p más ρ por u con respecto de x, y al cuadrado partido por 2 más a por i más una constante b. ¿Cómo determino a y b? Pues con las condiciones de contorno. En la placa inferior la velocidad vale 0, de lo que se deduce que b es 0. En la placa superior la velocidad también es 0 y por tanto 1 partido por mu, gradiente de presión reducida h al cuadrado partido por 2 más a por h es 0. La h se me va con la h y por tanto obtengo que a es igual a menos 1 partido por 2 mu, gradiente de presión reducida por h entre 2. La velocidad del perfil de Hagen-Poiseuille nos queda menos 1 entre 2 mu, gradiente de presión reducida, y por h menos i según E sub x. Si quisiésemos calcular el caudal por unidad de longitud transversal, hallaríamos la integral entre 0 y h de v sub x diferencial de i, es decir, integral entre 0 y h de menos 1 partido por 2 mu, gradiente de presión reducida, y h menos i diferencial de i. Esto es lo mismo que menos 1 partido por 2 mu, gradiente de presión reducida. Esto es una constante, puede salir fuera de la integral. Y ahora i h por h i al cuadrado partido por 2 menos i al cubo partido por 3 evaluado entre 0 y h. Esto da menos h cubo partido por 12 mu, gradiente de presión reducida. Que nadie se asuste, esto no es una función, es una constante, es un número y se podrá calcular con datos que te den en el problema. En el problema te darán una diferencia de presiones o una diferencia de cotas entre dos puntos y serás capaz de calcular el gradiente de presión reducida. El perfil de velocidades de la corriente de Hagen-Poiseuille bidimensional es un perfil parabólico que tiene su máximo valor en el centro y que vale 0 en las paredes. Tanto en el perfil de velocidades como en el caudal aparece el término menos gradiente de p más ρ por u con respecto de x. Que nadie se asuste, esto no es una función, es una constante. Y para calcularla necesitaremos que nos den la presión y la cota en dos puntos del dominio fluido. El signo menos se debe a que el movimiento del fluido se produce en el sentido decreciente del gradiente de presión reducida. Es decir, los fluidos se mueven de donde hay más presión a donde hay menos presión y de donde hay más cota a donde hay menos cota. Corriente de Hagen-Poiseuille en un conducto de sección circular constante. En este caso, el movimiento es axil-simétrico y por tanto las cosas no van a depender de tita. El movimiento de Hagen-Poiseuille axil-simétrico es debido a un gradiente de presión reducida igual a constante. Dada la simetría del problema, emplearemos coordenadas cilíndricas. El gradiente de presión reducida va a ser igual a mu partido por r, parcial
con respecto de R, R parcial de V sub X con respecto de R. Y esto es igual a una constante. De aquí se deduce que la parcial con respecto de R parcial de Vx con respecto de R es igual a 1 partido por mu parcial de P más ρ por U con respecto de X y por R. Integrando una vez, obtenemos que R parcial de Vx con respecto de R es igual a 1 partido por mu, gradiente de presión reducida, por R al cuadrado partido por 2, más una constante. Dividiendo entre R, obtenemos que la parcial de Vx con respecto de R es igual a 1 partido por 2 mu, gradiente de presión reducida, por R más A entre R. Volviendo a integrar, obtenemos que V sub X es igual a 1 partido por 2 mu, gradiente de presión reducida, R al cuadrado partido por 2, más A neperiano de R, más B. Para determinar las constantes, haremos uso de las condiciones de contorno. En R igual a 0, la velocidad no puede valer infinito y esto implica que A vale 0. En R igual a R, la velocidad vale 0 y de aquí se deduce que B vale menos 1 partido por 4 mu, gradiente de presión reducida por R al cuadrado. El perfil de velocidades de Hagen-Poiseuille queda menos 1 partido por 4 mu, gradiente de presión reducida R2 menos R2 según E sub X. Si quisiésemos calcular el caudal de Hagen-Poiseuille, hallaríamos la integral entre 0 y R de 2πr V sub X diferencial de R, es decir, integral entre 0 y R, 2πr por menos 1 partido por 4 mu parcial de P más ρ por U con respecto de X, R2 menos R2 diferencial de R, es decir, menos 2pi entre 4 mu gradiente de P más ρ por U con respecto de X por R al cuadrado partido por 2 menos R a la cuarta partido por 4 evaluado entre 0 y R, lo que resulta menos pi de a la cuarta partido por 128 mu por el gradiente de presión reducida. El perfil de velocidades del movimiento de Hagen-Poiseuille axil simétrico es un paraboloide que tiene su máximo valor en el centro y que vale 0 en la pared del cilindro. A la hora de resolver problemas con fuerzas de viscosidad dominantes, os recomiendo que os sepáis de memoria las velocidades y los caudales de las corrientes de Couette, Hagen-Poiseuille bidimensional y Hagen-Poiseuille tridimensional. Es muy normal que el problema que tienes que resolver sea una combinación de estas tres corrientes y, por tanto, conociendo las velocidades y los caudales de cada una de ellas, puedes obtener por superposición la velocidad y el caudal del problema que estás intentando resolver.